Muy buenas noches. Vamos esta noche a conversar con el secretario jurídico de la alcaldía de Itagüí, Óscar Muñoz, sobre varios temas. Han pasado por acá concejales, jóvenes, veedores, hasta profes universitarios, que a raíz precisamente del último en vivo con el profesor universitario Sergio Estrada, me parece, surge también este espacio para que la alcaldía o para que el secretario jurídico exponga sus razones principalmente de por qué se levantó el pico y placa, que no estaba pues como muy de acuerdo el secretario Oscar con los argumentos del profesor Sergio, y además para conversar pues sobre otros temas como las cuestiones electorales que vienen, no en términos políticos, sino en términos de garantías electorales para los demás candidatos que puedan participar en la contienda electoral local que se avecina. El secretario Oscar Muñoz es abogado, especialista en cooperación internacional y gerencia de empresas, de servicios públicos, además de otra serie de estudios, pero también ha sido secretario jurídico desde la alcaldía de León Mario Bedoya, desde el 2016 hasta la fecha ha estado pues como al frente de esta cartera que es bastante importante en cualquier administración. Eh, Secretario, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Santiago, muy buenas noches para ti y para toda la audiencia que nos acompaña en este encuentro, en este afortunado encuentro contigo y con todos ellos. Listo, sí, es muy importante conocer precisamente esas dos caras de la moneda. Algunos ya tenemos pues como una sobre el tema pues principal que es la autopista sur y el pico y placa que se instauró allí. Pero primero yo quiero preguntarle, secretario, ¿qué hace la Secretaría Jurídica? ¿Para qué sirve eso en una administración? Creo que el presupuesto para este año nada más, me corrige, es como de más de 1.200 millones. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué esa plata? ¿Qué funciones tiene usted? Santiago, pues la Secretaría Jurídica y pues para la audiencia también en general, la Secretaría Jurídica es una dependencia de apoyo a toda la administración municipal, a todas las dependencias. Nosotros tenemos 23 unidades ejecutadoras de presupuesto en la administración municipal, tenemos unas entidades descentralizadas y tenemos unas entidades donde la administración municipal, la ciudad de Itagüí, hace parte también. La Secretaría Jurídica fundamentalmente, digamos que tiene varios roles. Un rol principal y es ejercer la defensa jurídica de la ciudad de Itagüí, o sea, de los intereses de los más de 300.000 itagüiseños, en frente de todas las demandas y todas las pretensiones que cualquiera tenga en contra de la administración municipal y particularmente de la ciudad de Itagüí. Lo otro que tiene como fundamentación básica la Secretaría Jurídica es la contratación. Nosotros somos los encargados de ejercer la contratación en la administración municipal. Y aseguramos, acompañamos que todas las dependencias agoten los procedimientos legales y reglamentarios para la contratación y que se logren los objetivos que cada plan de desarrollo tiene y que lógicamente las necesidades de la ciudadanía se vean satisfechas. Adicional a eso, la Secretaría Jurídica ejerce las labores registrales de todo lo que tiene que ver con la propiedad horizontal en la ciudad de Itagüí. Nosotros registramos los administradores, los revisores fiscales y llevamos el control de las copropiedades. Y, como te decía, somos transversales en todo el asesoramiento a todas las dependencias de la administración municipal en los temas generales de lo que es función pública, de todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la legalidad y la oportunidad en que la gestión se haga en los términos y en los tiempos y con los contenidos que la ley, que la Constitución, la ley y los reglamentos nos exigen. Digamos que es un contenido amplio, generoso. La Secretaría Jurídica en la ciudad de Itagüí en los últimos tiempos ha tenido una participación muy protagonista en lo que tiene que ver con las entidades descentralizadas. Particularmente el secretario jurídico es el secretario ejecutivo de la Junta Directiva de la ESI Hospital del Sur. Hace parte de las juntas directivas de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, de la Empresa de Servicios Públicos EMSI, del Consejo Directivo del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, de la Junta Directiva del Fondo Mixto, hace parte de la Junta Directiva de MetroPlus, también hace parte de la Junta Directiva de Municipios Asociados del Valle de Aburrá. Y bueno, y adicional a eso, tiene una actividad adicional, y es que desde el año 2018-19, la Secretaría Jurídica es la encargada del manejo de los fondos de vivienda, que es para los empleados de la administración,
y el Fondo de Bienestar también, que es para los empleados de la administración municipal. Listo. Digamos que es un contenido un poco grande. Listo, pero una de sus tareas entonces fundamentales es la defensa jurídica como del municipio, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, para tocar el primer tema, porque son varios temas y tratar de ser un poquito concretos, pico y placa en la autopista. Inicialmente se creó este pico y placa o se implementó el pico y placa sobre la autopista sur, a manera pues de contexto nuevamente para los quienes nos ven y nos verán, eh, con el pretexto pues de la obra, ¿cierto? De la obra del intercambio del puente de Fábricas Unidas. Cierto, después de varias postergaciones y cuando finalmente se da pues vía libre a esta mega obra, se tumba la restricción de pico y placa, ¿cierto? Este pico y placa o esta es puntualmente las sanciones de pico y placa han sido, según una investigación del colombiano, más de 453.000, ¿cierto? Más de la mitad, dice el colombiano, más de la mitad de todas las que se hicieron en esta jurisdicción, o sea, en Itagüí. Y además Itagüí pues es uno de los municipios, es el municipio con más cámaras de fotodetección por metro cuadrado en el país, ¿cierto? Y el profesor que estuvo acá en estos micrófonos hace 2, 3 semanas, profesor Sergio Estrada, demandó precisamente ese pico y placa en la autopista sur, alegando pues varias cosas, entre ellas, por ejemplo, eh, bueno, el juez falla en primera instancia en favor de la alcaldía de Itagüí, porque además pues hay un hecho superado en la medida en que ya la medida pues no existe, ¿cierto? Y el juez dice que no se advierte demostración de conducta antijurídica, que hubo pues información técnica en el sustento. Y también dice algo muy importante y es que el área metropolitana o las decisiones adoptadas por el Consejo Metropolitano de Transporte no son vinculantes para los municipios que conforman ese consejo, ¿cierto? Cuéntenos precisamente sobre este último aspecto, si la autopista no es algo, no es como un corredor estratégico pues, de esta zona sur del Valle de Aburrá, no funciona como conectividad regional y metropolitana para todos los carros que se transportan hacia el sur especialmente, y no debería la alcaldía haber estado desde un principio en sintonía con las otras jurisdicciones que no tenían pico y placa sobre ese tramo de la autopista. O sea, ¿por qué la alcaldía actuó solita en ese sentido, mientras que en los otros tramos estaba exenta de pico y placa la vía? Vale, gracias Santiago por la oportunidad y bueno, sea este el momento de poder contarle a la ciudadanía las razones por las cuales de una parte se tenía establecido el pico y placa y finalmente tomamos la decisión de levantarlo. ¿Por qué se tomó esa decisión? Primero que todo, hay que tener presente una cosa. La medida de pico y placa es una medida que históricamente los que llevamos algún tiempo en la administración pública sabemos que es una medida que ni siquiera nació en Antioquia, sino que nació en Bogotá por la dificultad de movilidad. Muchos vehículos para las vías están restringidas. Entonces en Bogotá se inventaron, el alcalde, si no estoy mal, fue Peñalosa, se inventó esta figura del pico y placa, que era una alternancia de los vehículos para que pudieran usar la calle. Eso con un solo ánimo, ¿cuál? Mermar el peso vehicular sobre las únicas calzadas viales que ya tenían, que no había capacidad instalada para atender tantos vehículos. Esa medida se adopta también en el Valle de Aburrá, entre otras, no solamente por movilidad, sino también porque el Valle de Aburrá, todos los que vivimos en el Valle de Aburrá conocemos que tenemos una condición de batea. ¿Qué es una condición de batea? El Valle de Aburrá está rodeado por montañas. Tenemos las montañas orientales y las montañas occidentales, y los episodios de calidad del aire en la ciudad de Itagüí, que están muy leídos por el área metropolitana, entre otras, en primero y segundo semestre motivaron en algún momento la necesidad de pico y placa como una medida ambiental. Entre otras, aquí como una cápite, una medida ambiental porque los carros mientras más tiempo se queden detenidos, más contaminan, porque quedan combustiendo, haciendo combustión y arrojando al ambiente todo el material particulado que finalmente es el que genera las dificultades de aire. Particularmente en lo que tiene que ver con pico y placa, voy a partirlo en dos, particularmente en lo que tiene que ver con la regulación de tránsito. Para toda la ciudadanía es fundamental que tengan claro, la autopista sur es una vía nacional que en algún momento en una de nuestras publicaciones lo decíamos, es una vía que conecta el sur del país con el norte del país. Entonces no es solamente un corredor que atienda al sur del Valle de Aburrá,
sino que es un corredor fundamental que viene desde Tumaco y llega hasta el norte del país, hasta la costa norte, conecta puertos. ¿Eso qué indica? Que es una vía que por infraestructura, por desarrollo de infraestructura es de la nación, pero por control vial, por lo que tiene que ver, por regulación de lo que pase allí, es responsabilidad de la administración municipal en razón de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Ahí es donde viene precisamente la precisión que al juez se le hacía en su momento de decirle, venga, es que si bien hay un Consejo Metropolitano de Movilidad, la competencia para la regulación de la movilidad en la ciudad de Itagüí la sigue teniendo la Autoridad de Tránsito. ¿Quién es la Autoridad de Tránsito en la ciudad de Itagüí? El señor alcalde y el secretario de Movilidad, por expresa disposición del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Vamos bien hasta ahí, ¿ok? Entonces la competencia la tiene el señor alcalde, que fue uno de los argumentos en algún momento que, el abogado demandante decía que es que el alcalde no tenía competencia sobre, eso, sobre esa vía. No, claro que sí la tiene. De hecho, cuando pasa algún incidente vial, algún accidente sobre este corredor, pues la Secretaría de Movilidad y también la que debe de atender ese tema. ¿Ok? Entonces, Ah, digamos que la facultad de regulación la tiene ahí. Un segundo concepto que es fundamental que lo tengamos claro. El hecho de conducir un vehículo, sea cual fuera el vehículo, hasta una bicicleta es una actividad de riesgo. Las actividades de riesgo, la pero bicicleta es espere, antes de que pasemos ahí, porque también vamos a tocar ese tema de riesgos, de, pues, de accidentalidad y demás, quedémonos en la parte de de, sí, Itagüí pues tiene potestad sobre su jurisdicción y pues la autopista hace parte de su jurisdicción. vale. Y eso dijo el juez, y eso me está afirmando usted. Pero entonces yo le quiero hacer una pregunta y voy a leer textualmente. Dice que el corredor de la carrera 42 constituye una infraestructura vial de carácter estratégico para la conectividad regional y metropolitano, siendo utilizado por flujos vehiculares provenientes de diferentes municipios del valle, del área metropolitana del Valle de Aburrá. Eso hace parte del decreto 195 del 2026 con el que ustedes levantan definitivamente como la medida. Entonces, ¿por qué en un principio no tuvieron en cuenta esa línea estratégica? Porque es estratégica, pues por lo que ya usted me ha argumentado, y porque acá en este decreto sí tuvieron en cuenta eso y sí lo mencionan, que de hecho es uno de los argumentos del abogado Sergio que lo mencionaba en el Porque, en vivo la vez pasada. Santiago, porque la vida social es dinámica, las circunstancias cambian. En algún momento, cuando sobre la autopista sur no tenemos ninguna obra estratégica que se desarrolle sobre ella, o aún teniéndola solamente iba a ser en la ciudad de Itagüí, es un contexto. Déjame terminar la idea que estaba terminando porque todo va conectado. Listo. Cuando nosotros, la actividad de conducir es una actividad de riesgo y la autopista sur tiene una particularidad. Usted mezcla todos los tipos de movilidad. Usted mezcla desde el ciclista hasta el vehículo articulado de alto peso, porque es una vía que toda tiene un tráfico mixto. Tiene transporte público, transporte particular, transporte articulado. Bueno, entonces, la regulación allí debe de ser mucho más juiciosa, porque la accidentalidad en la autopista sur también es una preocupación fundamental para la administración municipal, porque somos quienes tenemos la obligación de regular la accidentalidad allí. Ojo, recuerde que venía diciendo que la responsabilidad, de acuerdo al Código Nacional de Tránsito Terrestre, es de la administración municipal. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Ese corredor históricamente ha tenido un problema. Si tú coges la autopista sur, en tu vehículo tomas la autopista sur, vamos a tomarla desde que empieza la jurisdicción del sur. Vamos a decir que la coges en la Avenida Colombia, en lo que, es lo que era la Biblioteca Piloto, lo que es la Biblioteca Piloto. Tú te vienes en las dos calzadas, en la calzada oriental y en la occidental, y no encuentras un solo semáforo, sino que es una vía que es una autopista. Y llegas a la jurisdicción de Itagüí y empieza, como dicen en los pueblos, Cristo a padecer, porque empezamos encontrándonos el semáforo de la 50, el Venado, o la vía que conduce de la Secretaría de Movilidad hacia el municipio de Sabaneta. Y Y los seguimos más semáforos, adelante, que son los varios semáforos, claro. que prometieron Entonces, además quitar. claro, pero calma, calma, Mm. calma, no jale tanto que se descobija. Espera, que ya vamos llegando, ya vamos llegando. Entonces, claro, pero eso es un problema los semáforos, pues no los puso, pues la verdad no sé quién los puso, porque no tengo en mi historia, en el histórico que tengo yo, no sé quién en la ciudad de Itagüí puso los semáforos sobre la autopista, que me imagino que lo hizo con el mejor de los sentidos de regular y poder permitir el cruce oriente-occidente, pero que generó una talanquera en una vía que por naturaleza es una vía rápida, porque es una vía autopista, donde no deben de haber interrupciones en la vía.
Entonces, fíjese que la ciudad de Itagüí tiene una condición completamente diferencial y especial, que no es lo mismo que la ciudad de Medellín, ni ninguno de los que están en ese corredor, salvo Bello, que tal vez tenga la misma dificultad en alguna parte. Pero nosotros, particularmente, ¿qué es lo que nos corresponde? Tenemos una circunstancia clara que se tiene allí, que ya generaba trancón. La carga vehicular que tiene la autopista Sur Santiago y los que nos escuchan es de más de 225.000 vehículos día pasan por la autopista Sur. Entonces, claro, con pico y placa teníamos trancón. Ahora sin pico y placa, pues lo vamos a tener, pero si a eso le sumamos la circunstancia, el tema circunstancial, ¿cuál es? Iniciamos la obra de la 31, ¿vale? Pero el municipio de Sabaneta y Envigado iniciaron con la obra en la Glorieta de Mallorca, lo que va a congestionar la avenida Las Vegas. Ujú. Necesariamente va a congestionar la avenida Las Vegas. Y el municipio de Envigado también, en concurso con el área metropolitana, inicia la intervención del puente del Pan de Queso, en el tercer carril del puente del Pan de Queso. Todas esas obras están encaminadas o enfocadas a mejorar la movilidad del sur, pero, pero mientras se hacen, el colapso va a ser bárbaro. Vale, entonces voy a juntar las dos cosas. Cuando establecimos la medida de pico y placa, establecimos la necesidad de hacerlo porque para nosotros, como administración municipal, en ejercicio de la competencia, era mucho mejor tener un menor peso sobre esa vía para permitir que el trancón no se nos siguiera convirtiendo en una medida difícil. Y claro, en su momento establecimos que íbamos a iniciar la obra de la 31, que ahorita hablamos de eso, que Ajá. cada cosa se conecta, pero tiene una particularidad cada una y una dificultad. Entonces, claro, también lo tuvimos que tener allí porque pues es de salta a la vista, sin necesidad de mayores elucubraciones, que una obra sobre el corredor que inhabilite uno, dos o tres carriles, pues lógicamente va a colapsar la movilidad. O sea, eso no hay que ser un gran técnico para llegar a esa conclusión. Entonces, claro, en su momento se motivó eso. Pero cuando se suman la avenida Las Vegas y el puente de la 63 o el del Pan de Queso, ya se genera una dificultad también circunstancial, pero para los conductores. Cuando tú venías sobre sobre el corredor de la autopista sur y sabías que tenías pico y placa, pues entonces tenías dos opciones. O lograbas pasar antes de que iniciara la medida de pico y placa, en los tiempos valle, que se llaman los tiempos que no tiene pico y placa, o simple y llanamente no cruzabas por allí. O Pero aquí ya se íbamos queda esperando a que pasara el pico y placa por ahí. Que esa es una pregunta también que ¿usted no le parece que esa medida fue desproporcionada y poco razonable precisamente por eso? Porque entonces mucha gente que venía del norte se tenía que quedar esperando a que pasara el pico y placa, o no sé si y no pasar crees volando, tú, y no o no sé, crees porque tú, y el no crees concejal tú que Daniel, qué pena, Oscar, decía como que los itagüiseños sabíamos que ahí había un pico y placa, entonces no pasábamos por ahí, y los que no eran itagüiseños que... y no crees tú que es desproporcionado. Te va a voltear un poco la dinámica de la conversación, ¿vale? Y el malestar social es legítimo, pero también te la voy a voltear. Ven, o sea, si tú no tienes pico y placa, si tú originalmente ese día no tenías pico y placa, ¿por qué te van a congestionar más la vía? ¿Vale? Porque incluso hubo una cuestión. No es gratuito que los municipios de Bello y de Itagüí se hubieran quedado con la medida de pico y placa y solamente la ciudad de Medellín sobre ese corredor hubiera levantado el pico y placa. Una medida que literal a los que afecta es a los municipios extremos. Claro, el trancón hacia el norte también es una cosa loca y el trancón hacia el sur. Entonces, digamos que ahí es un tema que la ciudadanía en general tiene que entender. Venga, eso no es una medida caprichosa, ni es una medida como algunos en la ciudad de Itagüí quisieron dejar entender que era por la plata. Venga, no, que eso genere una sanción no quiere decir que es que nosotros lo pusimos por la plata, porque ahí voy a hacer un paréntesis. El municipio de Itagüí no necesita la plata, porque nosotros, gloria a Dios, incluso en estos días vamos a tener una muy buena noticia de la calificadora de riesgo, tenemos una muy buena salud financiera. Eso no es cierto que necesitemos la plata. Lo que necesitamos es controlar la movilidad allí y bajar la accidentalidad. Santiago y audiencia, la accidentalidad en la autopista sur era alta. Con la medida de pico y placa logramos bajarla. Hoy tomamos la medida de levantarlo, insisto, por las dificultades de movilidad que se van a generar con la avenida Las Vegas, porque la avenida Las Vegas sí o sí se va a colapsar. Entonces tenemos que darle opción a la gente que tenga la oportunidad de moverse por cualquiera de los corredores y de manera libre, ¿vale? No Pero es ninguna otra ahí motivación. antes, eso, no sé, es que dio la impresión un poco como
que el decreto 195 fue algo de alguna manera tal vez improvisado porque unos días antes de emitirse el decreto, el secretario de Movilidad, Sebastián Zuleta, dijo, se mantiene la medida de pico y placa y argumentó también la disminución de accidentes, que ahorita tocamos ese temita, y unos días después se levanta la medida de pico y placa, o sea, como que hubo un estudio, ¿qué fue lo que bueno, ya me argumentó usted eso, pero no fue algo Santiago, improvisado, algunos hubo dicen un, que sacado de la manga, otros dicen que fue por presión ciudadana, presión política, por presión de la demanda, nada de eso. hubo un presidente de Colombia que tenía una frase célebre, que decía que solamente Dios y los brutos no cambian de opinión. Las decisiones en lo público. Presidente Santos decía eso. Ah, usted lo dijo. O sea, las decisiones en lo público tienen que obedecer a una lectura permanente de lo que está pasando. Una cosa es lo legal, otra cosa es lo circunstancial de las medidas que se van a tomar. Entonces, claro, es posible que el secretario de Movilidad en su momento haya considerado que hubiera sido lo más conveniente haber dejado el pico y placa. Pero cuando empezamos a mirar, porque entre otras, recuerde que la intervención en la avenida Las Vegas a la altura de Mallorca estaba suspendida. Y mientras estuviera suspendida, pues la avenida Las Vegas estaba habilitada. O sea, bueno, no hay problema. Ah, y con otro agravante, que la avenida del Poblado en, Las Vegas, la carrera 43, que la avenida del Poblado en la jurisdicción de Sabaneta también está siendo intervenida. O sea, una intervención dura. Ah, y le sumo otra, que nosotros en Itagüí iniciamos la intervención de la Limona, también Ujú. en la vía hacia San Antonio de Prado. O sea, un tema que circunstancialmente a nosotros nos motiva a decir, venga, no, nosotros vamos, ya tenemos una dificultad porque vamos a tener un atasco en movilidad por las obras que estamos haciendo, intentando mejorar la movilidad del sur. Pero entonces no le podemos cargar a las personas la dificultad de que por una razón ajena a la comunidad, pues tengan que cargar también la medida de pico y placa. Démosle las opciones para que tengan la movilidad libre en ese corredor. Por lo pronto, a ver qué hacemos, cómo vamos regulando. Hoy te lo puedo asegurar que nosotros estamos en una medición casi que día a día de qué está pasando con la autopista sur, porque la intervención del puente de la 31, del intercambio vial San José, que ya se inició en el mes de diciembre y que ha ido avanzando acorde, incluso más rápido de lo que esperábamos, ya va a empezar a generar los trancones. La Ujú. movilidad se va a sentir. Ya se acaba de terminar una vía de servicio. Bueno, en eso entramos ahorita para entrar en el detalle de eso. Entonces, digamos que el levantamiento, tanto arrancar con la medida de pico y placa, como el levantamiento de la medida de pico y placa, son medidas que se toman debidamente estudiadas y que lo que buscan es, de un lado, pues hacer más fácil la movilidad en la ciudad, de otro lado, controlar la accidentalidad, pero en este momento buscar posibilidades para que quienes usan ese corredor, pues lo puedan usar. Que se van a meter en un trancón, lo más seguro, lo más seguro. Acuérdese que vuelve y juega. La medida de pico y placa tiene una condición pedagógica y es que quienes tenemos la fortuna de tener vehículo, de tener un vehículo propio, que podamos conducir un vehículo nuestro, pues también tengamos la conciencia de que venga, por lo menos un día a la semana, como ocurre en Medellín, en Bogotá es mucho más agresivo, pero en la ciudad de Medellín un día a la semana, venga, no saco el carro para contribuir a la movilidad y al medio ambiente. Vale, pero si yo Listo. insisto en sacarlo, qué lío. También entendemos. Claro, pues es que hay gente que lo tiene que sacar, porque entonces uno cómo mueve, pues, ya, porque hay muchas condiciones que juegan alrededor. La condición económica de la ciudadanía, bueno, etcétera. Una serie de factores allí, pero que también es de lado y lado. Venga, ¿cómo hacemos para que conjuguemos? Dime, de Santi. Ya que mencionaba ahorita lo de los accidentes, 2024 hubo pues algunos accidentes, entre ellos hubo algunos por fuera del horario de pico y placa, otros por choque pues con objeto fijo, llámese postes, separadores, en fin, y 4 víctimas eran peatones, algunas víctimas, 4 creo, eran peatones. Si esos datos de accidentes fatales, que era uno de los argumentos del profesor Sergio, muestran que varios de esos accidentes fatales ocurren por fuera de la medida de pico y placa, especialmente en la noche y la madrugada, que salen borrachos, en fin. ¿En qué evidencia técnica concreta se basó la alcaldía para decir que en el horario de pico y placa la medida es más efectiva para salvar vidas? Cuando varios eran por fuera del horario de pico y placa, otros eran por colisión con objeto, en fin. Vale, vale. Eso es una medición nacional.
además de la medición particular que tenemos para la ciudad de Itagüí, hay una medición nacional. El índice de transitabilidad sobre la vía es el que genera el índice de accidentalidad. Mientras más vehículos, más accidentalidad. Vale, eso es un índice directamente proporcional. Mientras más vehículos tengo, más posibilidades de accidentes tengo en la vía. Claro, porque colapso el corredor vial. Me consumo absolutamente el corredor vial. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que nuestros motociclistas en Colombia, no voy a decir que en Itagüí, sino en Colombia, nuestros motociclistas tienen alguna tendencia a habilitar a veces corredores que no son corredores viales como tales. Si nosotros logramos bajar la cantidad de vehículos en la vía, incluidas motos, pues bajamos la posibilidad de que utilicen corredores que no son. La autopista sur, por ejemplo, tiene una particularidad. Son dos calzadas orientales, que son las que están más cerca del río, y dos calzadas occidentales, que son las que están más lejos del río. Pero hay unos sectores que nos ha tocado, por ejemplo, en el que sigue el puente del Pan de Queso hacia el Venado, hacia arriba, hacia la 50, nos ha tocado habilitar lo que es la berma y tocó habilitarla para que por esa berma también hubiera desplazamiento vial, cuando en realidad no debería ser. Pero nos tocó habilitarlo con un pavimento que se puso allí sobre esa vía. Eso te lo estoy diciendo es con qué finalidad. Que nosotros lo que buscamos es mermar el índice de transitabilidad, porque hay vehículos que no podemos sacar. O sea, nosotros no podemos sacar el transporte público. ¿Cómo sacamos los buses de Caldas? ¿Cómo sacamos los buses de San Antonio de Prado? ¿Cómo sacamos los buses intermunicipales que cruzan hacia el sur del país? Eso no se pueden sacar, eso tienen que estar. ¿Cómo sacamos los vehículos articulados? Que entre otras es el corredor que comunica toda la zona industrial de la zona de Entonces, Itagüí, del mermando el municipio de índice Itagüí. de movilidad, De, el de índice transitabilidad, de de transitabilidad. transitabilidad, o sea, de Bajas menos el, cantidad de vehículos en la calle, se merma el índice de de siniestros, accident, de claro, accidentalidad. de Pero, por accidentalidad. ejemplo, esas cifras que le estoy mencionando, o sea, vuelvo, insisto, varias ocurrieron fuera del horario de pico y placa madrugada, que entonces debería ser ahí, es donde deberían atacar el problema, y objeto fijo y demás, porque claro, en esos horarios pues casi no hay carro, entonces, bueno, la gente, Lo que pasa es que ebrios es que una hay, medida, no. eso es una medida conjunta, porque ahí te va a tocar otro tema. La crítica que se ha hecho a la cámara de fotodetección, por ejemplo, que está puesta sobre la autopista, o a las cámaras que están puestas sobre la autopista, digamos que es una crítica que le falta un poco de rigor en algo. Es que la autopista para todos los que manejamos, me excusas la expresión, para todos los que manejamos, ahí veces nos antojamos de hundir un poquito más el acelerador y transitar mucho más rápido. Ese es otro indicador de accidentalidad. A mayor velocidad, mayor accidentalidad. ¿Vale? Entonces, es muy posible que esos accidentes que ocurren en esas horas que son diferentes a las del pico y placa, pues usted ahí no tiene carros en la vía. De hecho, usted camina más rápido cuando no hay carros, pues lógico, pues, puede Ajá. transitar tranquilo. Y ahí es donde generan los grandes problemas. ¿Qué hacemos nosotros ahorita? Venga, atacamos un indicador, el indicador de accidentalidad por transitabilidad, por la cantidad de vehículos que hay en la vía. Ahora, puede pasar que el indicador falle, puede pasar que usted ponga menos carros y se accidenten más. Bueno, eso será lo necesario y lo que te decía ahorita, que las medidas son circunstanciales, las medidas son dinámicas. Hay que ir revisando dinámicamente qué es lo que está pasando para poder ir tomando las medidas, porque nosotros no podemos, no hay medidas a rajatabla. El que crea que hay una medida en la administración pública de control, que es una medida que es así y así se quedó, está equivocado. Porque tú que eres de las ciencias, de las ciencias sociales, Santiago, entiendes que la sociedad cambia, tiene comportamientos cambiantes permanentemente. Y eso al momento de la regulación, pues hay que leerlo para poder regular. Entonces, allí, los argumentos del colega en la Acción Popular, pues bueno, al lugar que los haya presentado, pero es importante que la comunidad sepa algo. Tan convencido estuvo el juez de que nosotros habíamos actuado en derecho que en varias oportunidades se pidió la medida cautelar de suspensión del decreto y no se decretó. No se decretó la suspensión. Recuerden todos aquí los que son abogados y los que no. Hay una medida que en el derecho civil se llama medida cautelar y aquí se llama una medida preventiva. ¿Y es cuál? Sacar del ordenamiento jurídico de manera temporal la decisión administrativa Mientras porque se se decide puede, cuándo. claro, y aquí se pidió y el juez no la sacó. Entonces, es muy importante que lo tengan presente porque es que no es que se trate de que el juez era miope o que el juez no entendía la situación.
es que le logramos demostrar, venga, señor juez, los argumentos del demandante fueron estos y sobre esos argumentos nosotros le contestamos y le logramos demostrar que no era necesario suspender el decreto. Vale. Ok, Vale. y pues igual llama la atención que varios de los considerandos para levantar definitivamente la medida de pico y placa, varios de ellos eran pues muy parecidos a la apelación que hizo el abogado. Pero bueno, para cerrar como esta partecita y toquemos los otros temas como el del puente, eh, si de pronto en segunda instancia el juez falla en contra de la alcaldía de Itagüí y concluye que esa medida fue desproporcional, no razonable, qué sé yo, esa plata que ya pagaron algunos por concepto de pico y placa, eso se devuelve, eso ya entró a las arcas del municipio, se suspenden las multas, ¿qué pasa ahí? Recuerde que en el derecho administrativo hay una presunción legal y es la presunción de validez del acto administrativo. Y mientras haya sido válido el acto administrativo, pues las decisiones que sobre él se tomaron son válidas. Entonces ahora, suponte que el juez llegara, que la verdad no lo creo posible porque como el Porque hay juez otra ya, medida, qué pena, secretario, hay otra demanda para eso precisamente, ¿cierto? Para buscar devolverle la plata a la gente, porque hay, creo, hasta donde tengo entendido que hay dos demandas. La del profesor Sergio, que era para quitar la medida, y hay otra como para devolver esos dineros. ¿O me equivoco? No sé si lo pues tenga ahí la devolución de los dineros, digamos que es un tema más interpersonal, más uno a uno de los infractores. de cada Que la uno. vaya a ser. Claro, además uno de los que sean considerados infractores uno a uno, porque en sí mismo, recuerda que lo que hace la cámara de fotodetección es emitir una orden de comparendo. Ese no es el parte, no es la sanción como tal, es una orden de comparendo que Ajá. incluso se puede atacar. Incluso se puede atacar esa orden de comparendo en los términos del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Yo voy a una audiencia, explico que yo estaba exento de la medida, bueno, cualquier cosa, y se caerá. Entonces, como cada infractor tiene la posibilidad en debido proceso, en derecho de defensa, de defenderse y buscar que se levante la sanción, que no se imponga la sanción, perdón. O si ya se agotó esa etapa y quedó la sanción en firme, pues queda la jurisdicción contenciosa administrativa para que por el medio de control que considere, pues busque también que se caiga la medida. Vale, pero eso es un tema más interpartes, más uno a uno. Ok, Vale. listo. Bueno, ya hablamos mucho del puente, pero alrededor del pico y placa. Bueno, el puente de Fábricas Unidas, ya que ahora se llama el puente de San José, o se llamará el puente de San José, que ya están pues como en obras. En 2023 lo prometieron, ¿cierto? Fue una promesa No, puede haber sido desde antes. exacto, Es fue una más, promesa también de campaña, incluso de administraciones anteriores también estaba proyectado, exacto, pero quien más le dio a la araca el asunto fue la campaña de Diego Torres y pues esta administración. De hecho, hay piezas comunicativas que dice primer trimestre 2025, etapa de planeación, inicio de obra, segundo trimestre 2025, ya el puente es una realidad, pero eh, en 2025 se reportó esa caducidad de ese contrato, ¿cierto? El municipio de Itagüí liquidó unilateralmente, espere que se me metió un trancón a la escena. En qué bien, qué bien. 2025, Ella en do- también quiere saber qué pasó. ¿Es ella o es ajá, él? o me la mandaron de la alcaldía acá. No, hombre, no, 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 hombre, no. no, hombre. Bueno, entonces 2025 se reportó se declaró pues caducada pues el contrato este, ¿cierto? Que ya venía Sí. arrastrando problemas desde 2023, varias personas lo estaban anunciando como eso, de hecho acá también se sacó una nota en Contrapoder sobre los escándalos que tiene Urbas, la constructora Urbas en España, que prácticamente está quebrada, no tenía fondos, está en proceso de liquidación, de decir no tengo plata, ta. Y eso era noticia vieja y no era noticia de un medio pequeño como el nuestro, sino de medios internacionales, medios de España y demás. ¿Ustedes por qué escogieron a esa contratista? Bueno, maravilloso que me hayas preguntado eso y ojalá me sigas invitando cada que tengas dudas en cualquier tema, porque desde la Secretaría Jurídica, como finalmente hacemos la defensa, nos toca conocer todas las pruebas. Ese tema particularmente, ojo, recuerden que yo les decía ahorita que es que el corredor de la autopista sur es un corredor nacional que conecta norte del país con el sur del país. En el gobierno de Duque,
ya me olvidó cómo se llama el presidente Duque, de Duque, de Iván Duque, en el gobierno del presidente Iván Duque, se logró un convenio, varios convenios con el gobierno nacional, particularmente con el Invías, para buscar una solución de movilidad en la autopista sur. Acuérdese que yo ya le venía diciendo que para nosotros ha sido preocupación permanente que sobre la autopista sur tengamos talanqueras semafóricas, o sea, no deberían existir semáforos, ¿vale? Pero para Ujú. poderlos quitar hay que buscar la forma de conectar Oriente con Occidente, porque tampoco podemos decir, bueno, quite los semáforos y el que vaya a pasar de Envigado para Sabaneta o por la 50 o por la 31, pues espera que le den un huequito a los carros que vienen por la autopista, o sea, básicamente no pasa nunca. Vale, entonces, con esa preocupación se generó un convenio inicialmente con el Instituto Nacional de Vías, por allá en el año 2020-21, finalizando la pandemia, que fue para la generación de diseños de las soluciones viales sobre la autopista azul. ¿Cómo se llamaba? En el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque se llamaba Vías para la Reactivación Económica 2.0. Así se llama, Vías para la Reactivación Económica y la Prosperidad 2.0. Se hicieron los diseños de 3 intercambios, que los hicimos desde la Administración Municipal de Itagüí. Se hizo el diseño del tercer carril del puente del Pan de Queso. Se hizo el diseño del intercambio de la 50, que es el intercambio de la Secretaría de Movilidad. Y se hizo el diseño del intercambio de la 31. Ajá. Todos 3 quedaron en fase 3. Eso es un tema un poco técnico que aquí es pues, muy complejo explicarlo en poco tiempo, pero los procesos de diseño constructivo de obra pública tienen fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 3 es cuando ya el proyecto está muy maduro, cuando ya se tiene Ajá. muy claro qué se va a hacer, incluso se tiene clara la intervención predial que hay que hacer, qué predios hay que comprar. Listo. Finalizando el año 2022, bueno, puedo pecar, 2022, si no estoy mal, firmamos el convenio de financiación con el gobierno nacional para hacer realidad uno de los 3, o el de la 63, o el de la 50, o el de la 31, que ya estaban diseñados. Con una particularidad, y pónganme cuidado en esto, Santiago y los que estén en la audiencia, con unas vigencias futuras excepcionales del gobierno nacional. ¿Qué son unas vigencias futuras excepcionales? Es que el gobierno puso la plata, pero la puso tirada en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? En el año 2022 le doy una platica, en el año 2023 le doy otra platica, en el 24 otra, y tiro las vigencias futuras hasta el año 2028. ¿Vale? ¿Qué implica eso? Que cuando nosotros vamos a hacer el proceso de selección del contratista, tenemos un primer problema. ¿Cuál? ¿Cómo le vamos a pagar al contratista? Porque el contratista demorándose mucho haciendo la obra se demoraba 3 años, pero las vigencias futuras se demoraban 7. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hay una figura en el Estatuto General de la Contratación Pública en Colombia y en la reglamentación que se llama el pago de la obra por la metodología de crédito proveedor. ¿Qué es crédito proveedor? Y me excusan lo coloquial. Es que el constructor me presta la plata y yo se la voy pagando de acuerdo a lo que me va mandando el gobierno nacional. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Vale. Entonces, salimos al proceso de selección del contratista y ¿qué pedimos? Ojo, que también quiero dejar la claridad, nosotros no seleccionamos a dedo. O sea, nosotros decimos, no, entonces yo quiero, pues los de obra, yo no puedo contratar y venga, y esa obra quiero que la haga Santiago. No, venga, a mí la ley 80, la ley 1150, la ley Adeli, ¿qué 280, papel desempeña ahí? Adeli, Adeli es el gerente del proyecto. Nosotros en la ciudad de Itagüí, como muchas ciudades del país, tenemos gerente especializado de proyectos, que es la Agencia de Desarrollo Local. Entonces, ¿qué le dijimos a Adeli? Adeli, venga, gerencia este proyecto. Salga usted y gerencia este proyecto, que es el proyecto del intercambio vial de la 31. El gobierno nacional nos entregó 85.000 millones de pesos, pero nos los entregó graneaditos, así como les dije al principio, año con año, graneaditos. Y como eso era un crédito proveedor, el crédito proveedor genera unos intereses de financiación que el gobierno nacional no cubría, sino que los cubría la administración municipal. Nosotros sacamos unas vigencias futuras excepcionales en la administración municipal de Itagüí para pagar la financiación de ese crédito proveedor, que es básicamente pagar los intereses por la plata que el constructor me iba a prestar para hacer la obra. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta Antecito ahí? pudo haber, ese proyecto lo pudo gerenciar otra empresa, ¿no? Ah, total, total, total. Lo que pasa es que ahí sí te voy a decir, pues no tiene mucha lógica que
que uno vaya y le diga a la EDU de Medellín que gerencie el proyecto y que la EDU de Medellín se termine ganando los recursos de la gerencia del Pero proyecto. la de Medellín quizás tuviera más experiencia que Adeli, ¿o qué? No me, Porque hablando pues de proyectos de tan grandes y tan ambiciosos como no, este. no me ponga a hablar de los vecinos que me meten problemas. Eso no es cierto. Ojalá fuera tan cierto. Pero de Uno hay alguna veces mira, manera, Adeli se uno ha hay llevado veces, muchos contratos y uno diría, no, pues los escogen a dedo, porque claro, Adeli es no, de las entrañas de yo hecho lo no lo digo invito. yo ni siquiera, lo dice creo que una publicación del Espectador, Ah, eh, no, ah, no, que ah, es no, un no, venga. contratadero, y no lo digo yo, lo dice el Espectador. Pero pregúntele a la Cámara de Comercio, que es la que acredita el registro único de proponentes, a ver cómo queda calificado a él. Pregúntele a la Planeación Nacional, ¿cuál es la mejor empresa industrial y comercial del estado del país? Si no es la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí. Es otro tema que si quiere entramos en una discusión después, pero Listo. no es cierto. Uno a veces mira para donde el vecino y cree que el carro del vecino es mejor que el de uno, y no, de pronto el de uno es mejor. Pero bueno, entonces claro, lo gerenció a Delhi y sacó el proceso de selección. Y en el proceso de selección llegó un consorcio hispano-colombiano, que eran tres empresas, una empresa bogotana, una empresa de Barranquilla y una empresa española, que era supuestamente la financiadora, la que tú hablabas, Urbas. Ajá. Urbas Desarrollos Internacionales, que es una empresa que en realidad es una empresa grande en España, y que cuando se hizo la adjudicación y al momento de calificar todo, pues Urbas no tenía ningún problema, calificó bien. Y recuerde que uno en estos ejercicios públicos, uno por presunciones no puede sacar del mercado a nadie, tiene que ser realidades. Si hubiera un antecedente ya que nos dijera que tenían ese problema y que lo hubiéramos documentado, pues lógicamente no lo hubieran ganado. A ellos se les adjudica el contrato en el año 2023. Y ojo, en el convenio que se celebró con el Invías para financiar eso, la interventoría la contrata el Invías Bogotá. Y quedó un bache en el tiempo entre el 2023 y el 2025 en el que, qué vaina, hubo cambio del gobierno nacional y al haber cambio del gobierno nacional, qué enloquecida se pegó el proceso de contratación de la interventoría del puente de la 31. Entonces el proceso de construcción nunca pudo arrancar hasta que no hubiera interventoría, porque recuerde que la interventoría es la que da el visto bueno para que inicie la obra. Y si no hay interventor, pues entonces no hay cómo arrancar. Ok, estamos bien hasta ahí. Ajá. Solamente a finales del año 2024 o inicios del 25, a inicios del 25 se logró tener interventoría. Y oh sorpresa, cuando vamos a iniciar, se firma el acta de inicio y ahí fueron donde salieron las publicaciones que tú estabas citando. Nosotros estábamos listos, tenemos el contratista de obra seleccionado, estamos seguros, el gobierno nacional estaba girando los recursos viciosamente, muy bien, faltaba la interventoría, llegó la interventoría, pero oh, sorpresa, cuando empezamos a ver una serie de dificultades para que se diera inicio a la obra y todas venían de mano del contratista. Hay una herramienta que la ley 1474 del 2011, el Estatuto Anticorrupción del año 2011, nos trajo, y es la audiencia de imposición de multas, declaratoria de incumplimiento y caducidad del contrato. Hicimos la audiencia y logramos demostrarle al contratista que él era el incumplido y tocó declararle la caducidad. Eso es un tema que nos tocó hacerlo, porque nosotros no nos podíamos quedar esperando, porque lo que tú decías ahorita, claro, ellos están en un proceso, en un concurso de acreedores, en un proceso de Ajá. insolvencia, como se llama en Colombia, pues porque no tenían con qué pagar las deudas, básicamente, digámoslo así, o al parecer no tenían con qué, porque tampoco es que seamos jueces, porque eso es un proceso que pusieron en España, en Madrid, y que necesariamente impactó el consorcio en Colombia. Y que finalmente nosotros logramos, después de agotar todo el procedimiento, el debido proceso, el derecho de defensa que ellos tuvieron y demás, logramos en el mes de noviembre del año 2025 declarar la caducidad y salir nuevamente a un proceso de selección de contratista que nos permitiera, ojo, porque esta mañana escuché por ahí a alguien en el Consejo Municipal diciendo que la obra nos va a valer más. Ojo, es al revés, nos va a valer menos, porque no vamos a pagar intereses de financiación. Acuérdese que estamos hablando de crédito proveedor y en el crédito proveedor nosotros pagamos intereses de financiación porque no teníamos la plata para hacer la obra. Ok, ya como en este momento el gobierno nacional nos ha girado recursos, ya tenemos la plata para hacer la obra, entonces no pagamos intereses. Entonces no es tan cierto que nos va a valer más, antes nos va a valer menos.
porque ya no pagamos financiación. No nos tienen que prestar la plata ya la No. tenemos. Antes de Hola, hola, te fuiste. de que apague el micrófono. Antes de Ah, ya. empezar a poner la primera piedra de este proyecto, ¿qué papel ha jugado o ha desempeñado un consorcio que se llama Conexión Vial 2023? Conexión, ese no, conexión vial. Ese es con vial, ese es con vial, el que salió. La, Sí, la- que la- a raíz de eso, supuestamente, según denuncian, y lo denunció, pues, o lo sacó a la luz, hay que dar los créditos, el medio local El Itagüiseño, sobre presuntamente unos empleados de ese consorcio que contrataron y no les pagaron. ¿Eso es cierto o no es ah, cierto? es que esa es una de las causales de declaratoria de caducidad. Es que en Santiago y para todos, Conexión es Vial. que, es que con vial, con vial 2023, Ajá, es el consorcio, el hispano-colombiano. sí. Cuando nosotros cuando nosotros firmamos un contrato con un contratista, hay una klausulita que se llama la cláusula de indemnidad. Y la cláusula de indemnidad es que venga, lo que usted haga mal hecho no me lo pueden cobrar a mí. Si usted no le paga a los empleados suyos, no me ponga a pagar a mí. De hecho, pedimos póliza de salario y prestaciones sociales, porque nosotros como administrador municipal, pues nosotros qué vamos a saber si usted lo contrató, si no lo contrató, si le pagó, no le pagó. Pero nosotros logramos que la interventoría nos lograra acreditar en el desarrollo de la audiencia de incumplimiento que efectivamente habían unas dificultades en eso, que habían profesionales que habían enganchado y no les habían pagado, que no habían pagado la seguridad social. Es más, yo creo que ya el proceso está culminado, sí, incluso con algunas dificultades tan sencillas como que algunas pólizas no las habían pagado. O sea, a nosotros nos alertó de tal manera las dificultades que tenía ese contratista que por eso terminamos declarando la caducidad. Porque nosotros, y se lo dije al principio de esta conversación, Santiago, la obligación de la Secretaría Jurídica es preservar los intereses de los 303.000 itagüiseños, porque nosotros los representamos a todos. Si O sea, nosotros usted los puede decir descuidamos, acá que no se ha perdido un solo peso ni un peso, no se ha perdido un solo y que peso. ese problema de los empleados que le comento y que usted está también comentando corresponde al consorcio A Convial Convial, 23, a Urbas Convial Grupo 2020. Financiero y otros pues dos empresas que hay allí. A esos tres contratistas les corresponde eso. Y te voy a decir lo que hemos contestado desde la administración municipal en algunas reclamaciones que nos han hecho. Mientras la administración de justicia no nos requiera a nosotros, nosotros no tenemos por qué responder porque estamos amparados por la cláusula de indemnidad del contrato. Entonces la plata que ha girado en vías está parqueada. Ojo, Bueno, no, ya es está fácil. rodando el proyecto, Claro, ya pero está estaba rodando. parqueada según la Claro. alcaldía. No, según la alcaldía no, estaba parqueada. Que también hay algún medio de comunicación que citaste ahí ahorita, para no citarlo de frente, algún medio de comunicación dijo que es que la platica se perdió. No, la platica nunca se perdió. Si quiere hasta le muestro los estados financieros. Es más, en derecho de petición le mandamos los extractos de cuenta, la plata dónde está. O sea, la plata nunca se les giró. Al anterior contratista no se le giró un solo peso. Nada. Ahora estamos en debate porque en la liquidación unilateral que se hizo, hubo la necesidad de reconocer unos valores que la interventoría validó, pero no se ha pagado porque todavía está en discusión esa liquidación. Pero es lo único. Y un valor incluso muy bajito, un valor como de 220 millones, 234 millones de pesos, que fueron algunas actividades que sí lograron hacer, pero actividades de escritorio, pues 220, algo así. algo así. Pero pero que no se han desembolsado tampoco, ojo. Hay que dar la claridad. No se han desembolsado tampoco porque todavía está en debate el tema de la liquidación que hizo 250. unilateralmente. Es por ahí, por esos lados. Pero no, perdido plata, no, ninguna. Aquí no, ojo, en eso hay que ser clarísimos. No se ha Listo. perdido un peso. Ojo, y Más o menos, le voy a dar otro dato. a ver, Esa plata antes ha generado rendimientos. Recuerde que toda la plata que la administración municipal recibe de cofinanciación tiene que generar rendimientos financieros. Y eso ha generado rendimientos financieros. Lo que pasa es que no son de nosotros, son de la nación. Pero la plata no se ha perdido, ni ha perdido valor tampoco. ok, bueno, hay varias cosas que hablar de eso, pero el tiempo es muy poquito. Yo quiero ya, bueno, ¿cuándo vamos a tener ese puente? Pues le voy a ser sincero, Santiago, con el consorcio que tenemos en este momento, que son los que vienen adelantando el tema, como le decía al principio, venimos adelante en el cronograma de obra. Hoy estuvimos con el señor alcalde en el sector. Ya se abrió el lazo que conecta la 31 con la autopista hacia el sur, porque vamos a empezar a hacer
lo más complicado. Voy a intentar, yo no soy ingeniero, pero en toda esta novela me ha tocado aprender. Ese puente está parado sobre unas columnas grandes que se llaman, que hay que hacer unos caissons, unos huecos grandotes Sí. para, para entrar una columna de esas grandotas, sobre la cual va depositado el tablero, los dos tableros. ¿Vale? Esa intervención es en toda la mitad de la autopista. Qué dolor, doctor. En toda la mitad de la autopista, o sea que el trancón ahí es donde se va a sentir sabroso. Nosotros estamos pensando, y en el cronograma de obra que se tiene, es que ese puente esté funcional, salvo, hago una claridad aquí abajo, salvo que tengamos dificultades imprevistas. ¿Cuáles imprevistas? Que el invierno nos arrecie, por ejemplo, y que nos empiece a suspender obra. Eso es un problema. Pero si todo funciona como se tiene medianamente previsto, el puente debe estar funcional en el segundo semestre del año 2027. En el segundo semestre del año 2027, o sea, en Segundo 10 y semestre del tantos, 2027. Y el ya en puente, 10. que también fue una promesa de gobierno, el de a la altura del tránsito, ¿ese qué? Ah, no, pues que ese sí. Vea, hombre, ese necesitamos otro en vivo por ahí de 3 horas, porque eso es una novela larguita. Ajá. Esa es una novela larguita. Porque ahí la O sea, eso en este intervención, gobierno no va a ser. pues hacerlo, estamos viabilizándolo, pero la verdad, todo a ser sincero, Santiago, eso es un tema que pasa por varios meridianos. Uno, la gestión predial. La gestión predial ahí es muy grande, porque toda la manzana que sigue después de la Secretaría de Movilidad, pues eso hace parte de lo que habría que hacer gestión predial. Hay que hacer una parte de gestión predial hacia el sur, y hay un tema que es supremamente complejo, y es la estación de policía, porque la estación de policía, pues básicamente hay que prescindir de ella en ese sector, y entonces hay que primero resolver un problema. ¿Para dónde nos llevamos la estación de policía? Porque no puede ser en cualquier parte, porque entre otras necesita permiso de la Policía Nacional. Y ya hay Entonces vaya lote por... para eso. No, no, por eso te digo, es uno de los Ah, problemas que tenemos por resolver, ajá. porque como Itagüí tampoco es que sea así como muy generoso en territorio, nosotros ya estamos un poco complicados en dónde los podemos poner, pero estamos trabajando en eso. Bomberos queda ahí, se queda, ¿cierto? Bomberos se queda ahí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que hacer un pequeño rediseño, y la Secretaría de Movilidad, el edificio de la Secretaría de Movilidad hay que demolerlo porque hay que Ajá. correrlo. O sea, en resumidas cuentas, ese puente sí ya no va. O sea, una promesa incumplida. Un No, X. no, 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 señor. Sí, porque no se va a Véame, hacer en este no, gobierno. no, no, Y no, fue una pero eso no, promesa de campaña. no, no, pues Yo me no lo puede acuerdo de los medir videos así. Eso no lo, del entonces es, candidato caminando el puente. sí, pues uno lo puede medir así. Uno lo puede medir así, porque las dificultades que hemos tenido que superar para poder sacar el proyecto, estamos muy cerca, pero hermano, esperen a ver, que lo vamos a entregar, no, ya sí, o sea, decirle hoy es 8 de abril del año 2026. Estamos ¿a cuántos meses de que acaba esta administración? 12 del año entrante y 8 que faltan a 20 meses de que acabe la administración. No, en 20 meses no se hace. Pero la promesa de gestión está hecha. Es que el Ujú. que le prometa a usted en administración pública que una obra del tamaño de esa se la va a hacer en 2 años, yo creo que le está un poco mintiendo. Pero esto ha tenido que agotar todos los pasos que usted quiera. Es más, superar embates como el cambio de la administración nacional, el cambio de presidencia de la República. Solamente el cambio de presidencia de la República ha generado todas las dificultades del mundo entero. Pues no es sino que mires los permanentes cambios en la dirección del INVIAS, que ha generado pues varios Listo. retrasos. Bueno, pasemos a otro tema muy rápido y muy puntual porque para que no nos quedemos tanto tiempo. La revocatoria del alcalde, ¿eso en qué va? O sea, hasta donde sé, y lo publicó una nota este medio, eso está en Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? Que también Allá sabemos que está. es un órgano extremadamente político, en donde también hay sillas conservadoras y de todos los Eso es un partidos. comentario nacional. Yo soy un pobre esqueleto local. Pero usted es secretario jurídico, ¿eso en qué va? ¿Eso está allá Eso, pasmado? eso está allá, eso está allá. Hasta hace unos días hubo unas decisiones que tomó el Consejo Nacional Electoral, pero nosotros estamos expectantes. O sea, han querido manifestar como que nosotros hemos tenido intervención allí, y nosotros la única intervención que tuvimos fue la oportunidad que tuvimos de controvertir los presuntos argumentos que había para pedir la revocatoria del mandato del alcalde Diego Torres, entre otras, eh, pues en concepto nuestro no hay lugar a ello, pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero eso no está en manos de la Administración Municipal de Itagüí, eso está en manos de la organización electoral, puntualmente del Consejo Nacional Electoral, que será el que tome la decisión. ¿Nosotros qué hacemos? Obedecemos.
Cuando el Consejo Nacional Electoral nos diga, haga esto, listo. Es más, es Ya que ya ni igual siquiera el el... Consejo Nacional es experto también en dilatar, pues ya queda un año y pico de gobierno, 20 seguramente, meses, sí. seguramente muere eso. Bueno, eh, hablando ya de política también electoral, yo sé que usted no puede hablar de política, pero en términos de garantías, usted sí puede hablar. Hay me llama la atención una denuncia que hizo incluso el concejal León Mario Bedoya en el consejo, y tengo acá ese documento, eh, una petición que hizo la campaña de Jaime Cano, 9 de diciembre, para instalar una serie de vallas. Previamente también había hecho una petición la campaña de Daniel Restrepo, 9 de diciembre, y ustedes le autorizan todas las vallas el 9 de diciembre. ¿Qué es esa rapidez tan curiosa? No, Y curiosa mientras que no. a ellos, según ellos, se las negaron algunas, todas, no sé. Vamos despacio también. A mí me encantan estos escenarios. El problema es que me vuelvo un poquito extenso en las apreciaciones. La publicidad electoral está regulada en el Código Electoral y va de la mano con las regulaciones de publicidad exterior visual que están en el Código Nacional de Policía, en la ley 1801. Ojo, incluso cuando el concejal que tú mencionas hizo la apreciación en el Consejo, también hice la claridad. El Código Electoral ordena que el decreto de publicidad electoral lo emite el alcalde con los dos registradores, en este caso con los dos registradores especiales de la ciudad de Itagüí, y lo emite previa socialización en el Comité de Garantías Electorales, para que los partidos tengan la oportunidad de controvertir ese decreto. Oh, sorpresa, Santiago. Y es como la común usanza en la ciudad de Itagüí. O sea, yo llevo 10 años sentado en la Secretaría Jurídica y todos los procesos electorales me ha tocado estar en el Comité de Garantía Electorales. Y en los comités de garantía electorales siempre brillan por su ausencia los partidos que al final dicen que les vulneraron los derechos en publicidad electoral. Pero entonces, ¿por qué no llegaron pues desde el principio? Para que criticaran el decreto cuando estaba en borrador y vengan y digan que entonces, como estaba, que esas Pero es que disposiciones no, no no están... es el decreto, esa No, claro. rapidez que es sorprendente ni No, siquiera un espere. día. No, espere. A Calma, ver, calma, calma. calma, pues lo cuente. Vuelve y juega. No jale tanto que se escobija. Vea, si a mí me llega la solicitud, que entre otras no la reviso yo tengo un equipo de profesionales que son los que revisan. Yo lo que hago es firmar y reviso Ajá. que ellos me hayan proyectado tal cual, pero los que revisan el cumplimiento de todos los requisitos son mis muchachos. Si llega el cumplimiento de los requisitos completos, de inmediato. Pero yo qué hago si es que viene el primer requisito que lo estableció el Consejo Nacional Electoral cuando sacó la regulación de publicidad, es que como son unas elecciones colegiadas donde hay varios candidatos por partido, el director nacional del partido o el director regional del partido o el director local, si hay directorio local, es el que solicita la publicidad. Y oh, sorpresa, pues no, es que la solicitó el candidato, pues tráigame la autorización, no, es que no me la han dado, y entonces, ¿cómo la autorizo? No es porque es una disposición mía, es una disposición del Consejo Nacional Electoral. Pero Pero si esa es otra duda también, porque yo veo estas dos cartas y quien solicita eso es Daniel Restrepo, candidato, Jaime Cano, candidato, y un gerente de autor, campaña, las de Jaime. autorizados, Solicitó por el, autorizados por el Directorio Nacional del Consejo del Partido autorización Conservador. para instalación de vallas, las de Jaime, las de Daniel no tienen esa, ese adjunto. Pero Claro, bueno, no, ahí usted dice están. que yo no Y si lo están veo. completas, y si están completas, se emite la resolución. Entonces, es un tema también de Y oportunidad y otra de de las normas organización, que tiene ese decreto 1081, ¿cierto? 1081 era el el de publicidad electoral. de publicidad electoral, que ya deben emitir otro nuevo para las del año entrante, ¿cierto? No, 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 no. Con En esta las, misma, de- en las disposiciones del Consejo Nacional Electoral quedaron que con ese mismo se regulan las de Presidencia de la República. Bueno, pues sí, 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 para sí. locales, la local. Para los locales del año entrante hay que emitir otros. Listo. Sí, porque sale de reglamentación nueva. Y es que las vallas y demás tienen que tener la resolución visible y cumplir pues con otra serie de parámetros que uno veía que algunas no cumplían con eso. Ah, Y no, en acá, por eso, ejemplo, y yo fui muy insistente en algún momento con eso, y acá se publicó una nota de un video, de un audio de contratistas de espacio público que les decían que no se pueden meter con los candidatos, con las campañas de los candidatos conservadores. Y doy fe de ello, porque entonces a ellos sí no los tocaban
pero a las otras campañas sí eran muy estrictos con ello, pero hacían campaña en el CAMI mismo, al frente del CAMI. Y los de espacio Eh, público, que el decreto 1081 facultaba a los de espacio público, o los faculta para hacer cumplir la norma. Pero ellos dicen, y la prueba está ahí, como le digo, nosotros revelamos ese audio, no podemos hacer nada porque son de la campaña conservadora. Entonces, ¿qué garantías tienen los candidatos de la oposición? Que no necesariamente tiene que ser de un Mario de Olla, pueden ser otros muchos más. el Eh, Tribunal de Garantías Electorales. El Tribunal de Garantías Electorales son 3 magistrados elegidos por el Consejo Nacional Electoral para hacer garantías electorales, y es el tribunal porque es el que finalmente investiga y promueve sanción por la vulneración de todo eso. El Tribunal de Garantías Electorales, 3 magistrados que no tengo el nombre porque se me escapan, pero incluso ya nos hicieron pero no auditoría, ya nos hicieron... inmediato. Es decir, si yo Sí, veo una claro, infracción y le informa a los chicos de espacio público, ellos en deberían tiempo de real. actuar de inmediato, ¿cierto? Ah, por eso, vale. Digamos que ese es el deber ser y es posible, Santiago, porque nosotros, pues particularmente el secretario jurídico, la omnipresencia para estar en todas partes donde están haciendo bien o mal las cosas, no la tenemos. Pero uno, si hay una vulneración de alguno de los candidatos, pues el Tribunal de Garantías Electorales está, y está el Comité de Seguimiento de Garantías Electorales también, que hicimos muchos, hicimos absolutamente, si no estoy mal, hicimos 9, 10 sesiones del Comité de Garantías Electorales local, donde esas quejas pueden llegar. Y en ese comité hace parte la Fiscalía, hace parte la Procuraduría, hace parte las Contralorías y hace parte, lógicamente, los magistrados o los delegados de los magistrados del Comité del Tribunal de Garantías Electorales. Entonces, las garantías están allí. Lo que pasa es que no nos podemos quedar, no, es que me vulneraron, pues denúncielo, pues, pero porque nosotros, vuelvo y te digo, el secretario particularmente lo que hace es autorizar la publicidad. Pero si alguno de los servidores de la administración o de los contratistas de la administración actúa como no debe de ser, pues bueno, entonces pónganos en conocimiento. Si no confían en nosotros, en el Tribunal de Garantías Electorales. Vale, esas son las garantías que se tienen. Y una cosa fundamental, hombre, participen desde el principio en la confección del decreto, en el Comité de Garantías Electorales, donde pueden manifestar sus motivos de inconformismo, O y allí se quizás saben tramita. que no vale la pena. Porque yo recuerdo alguna vez que John Jairo Chica no era candidato a la alcaldía e hizo parte de ese tribunal en algún momento. Y Hace después, algunos más años, sí. adelante, entonces uno dice, bueno, es una pelea tal vez de David contra Goliat, Pero pensaría uno. eso es un tema de diseño de la democracia, Santiago, que ni usted ni yo lo vamos a resolver. Eso es un tema de Son diseño de la hábiles, hay que democracia. reconocerlo. Bueno, Oscar, secretario, eh, ¿usted cree que esta alcaldía ha fallado en términos de comunicación para comunicar esas cosas que usted precisamente está diciendo, lo del puente, lo de los puentes, todas esas cosas, o la alcaldía misma le ha hecho falta hacer un mea culpa por determinados errores, como por ejemplo el corredor metropolitano, tal vez qué culpa tuvo la alcaldía ahí, pero no vamos a tener en el corredor, pero tal vez a la alcaldía le ha faltado algo a nivel comunicativo con la gente, le ha faltado más conectarse con la ciudadanía. Ha faltado más que medios de comunicación como el tuyo y muchos más que hay en la ciudad de Itagüí confronten a la administración municipal. Y un comentario, si me lo permite, Santiago. A veces siente uno que los medios de comunicación se quedan con una versión y se quedan esperando a que la administración municipal salga y reaccione. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cuánto le O costó la a alcaldía usted? reacciona cuando el medio de comunicación saca algo. Es posible. Pero ¿por qué estoy yo aquí? Porque usted me invitó. Ujú. Y hubo algún tipo de reacción para manifestarle que lo acompañábamos en este en vivo. No hay ningún problema. Nosotros lo único que tenemos es para contar cosas buenas. De hecho, la administración municipal, cuando se elige un alcalde, se elige es para que solucione problemas. Si los problemas estuvieran resueltos, no, pues ni lo necesitábamos. Pero se elige es para que solucione problemas. Y esta es una oportunidad maravillosa. Ojalá me siguieras invitando y ojalá nos invitaran de todos los medios de comunicación que hay en la ciudad de Tagüí. Y venga, y hagamos hasta debates, venga. Sentémonos y conversemos de lo que es, porque también hemos sentido, Santiago, en que hay algunos actores sociales de la ciudad de Itagüí que no sabe uno si es por desconocimiento, si es por, mm, quisiéramos no pensarlo, pero que sea mala voluntad o lo que sea, que distorsionan la verdad o la cuentan por pedacitos. Y la verdad por pedacitos es más peligrosa que la mentira completa, entre otras. Entonces, venga, estamos a disposición.
Consúltenos. La Secretaría Jurídica, particularmente Santiago. Yo llevo 10 años sentado en la Secretaría Jurídica y dígame un solo medio de comunicación al que yo no le haya valido. Al que vaya y me pregunte, venga, cuénteme esto. Bueno, yo lo cuento, venga, cómo lo estamos haciendo. Es que nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros lo que estamos gerenciando son problemas y uno gerenciando problemas, pues encuentra todas las dificultades del mundo. ¿Cuál es la virtuosidad de nosotros, lo que nos corresponde a nosotros? Superar los problemas y satisfacer las necesidades de la comunidad itagüiseña, de todos los de la comunidad itagüiseña, que hay veces uno siente que hay algunos sectores que quieren, no, venga, es que favorezcanos a nosotros y a estos no, pero ¿cómo hacemos pues? Es que esto es para todos, esto no es para unos nomás. Entonces, créeme que, por ejemplo, el tema de olivares, el tema de la emergencia de olivares, Santiago, la Secretaría Jurídica está de frente resolviendo ese tema allá porque eso es un problema histórico de la ciudad de Itagüí, es un tema de tenencia del territorio, es un tema de tenencia no ilegal porque suena mal, porque la gente finalmente no lo hace porque sea ilegal o porque sea delincuente, porque no, lo hace porque tiene la necesidad. Es una tendencia, es una tenencia anormal. ¿Qué tiene que hacer la administración municipal? Venga, busquemos cómo le solucionamos el problema a la comunidad, pero sin joder al resto de la comunidad, sino que vengamos juntos y a ver cómo A estas solucionamos. personas les pagaron arriendo las Toda, más aún, damnificadas a aún. uno solo. No, aún no solo, Le no, hombre, entendí a uno. a varios, Les pagaron aún. arriendo durante cuánto tiempo, todavía le siguen pagando, ¿en qué va Hay eso? un, sí, porque estamos haciendo una gestión predial, que la gestión predial es determinar una solución definitiva. Es que poner pañitos de agua tibia es hasta fácil, no venga, pague el arrendamiento 6 meses, que vuelva y se asiente anormalmente en otra parte y quedamos listos. Y ya la señora dejó, y la señora o el señor dejó de reclamar y no hay problema. Pero lo realmente valioso, le voy a poner un ejemplo sencillo, Santiago. ¿Usted se acuerda de la emergencia que tuvimos en el sector de Carmelo saliendo, ahí en la 75 saliendo a la autopista? Sí, yo me acuerdo Que, también que el hoy alcalde le tocó una puerta para demoler y le dije, buena señora, ¿cómo está? claro. Y pregúntele al menos, pregúntele a todos los que salieron de allá si la administración municipal los abandonó un solo día. ¿Qué nos tocó hacer? A ninguno. A usted no le gustaría, a mí no me gustaría, a nadie le gustaría que nos saquen de la casa. Pues usted nos va a gustar, hombre, pues eso es sencillo. Al gatico o gatica que tenés ahí tampoco le va a gustar que lo saques de la casa. Eso es un simple tema de humanidad. Pero estaban en un asentamiento anormal, entre otras, poniendo en riesgo la vida de ellos. Y al momento de poner en riesgo la vida de ellos, ponen en riesgo las finanzas de la administración municipal. Entonces, ¿qué le tocó a la administración municipal? Venga, no, enfrentemos el problema. Decisiones mal tomadas de antaño, de hace muchos años. Eso es un tema de diseño legal también. La ley novena y el decreto 1077, bueno, y muchas normas urbanísticas permiten una defecio legal que es inscribir catastralmente una ocupación sobre un predio que no es tuyo. Y Ajá. para acabar de ajustar, ahí habían ocupado el retiro de la quebrada Doña María, de la bobadita de quebrada Doña María que no se ofusca casi cuando está lloviendo, ni se crece ni nada. Y entonces, ¿qué tocó ahí? Atender a toda esta gente, hacer gestión predial y lo reubicamos. Dígame uno solo del Carmelo que haya quedado inconforme. Dígame uno solo que diga que lo abandonamos. Que en el camino hubo tormento. Pues claro, porque tocó sacarlos de la casa antes de que la quebrada Doña María los llevara. Pero hoy es otra historia. Y logramos hacer una vía que, cuando yo llegué en el año 2010, era una vía que reclamaba ese sector. Que la empresa que queda saliendo a la autopista tenía un problema hasta de seguridad ahí. Que todo este sector que había aquí, habían N cantidad de problemas hasta de seguridad, de orden público. Y que la comunidad del Carmelo, del barrio El Carmelo, también reclamaba y venga, solucionen este problema, pues. No solamente los industriales, sino todo el sector residencial que está sobre el corredor de la quebrada. Y lo logramos solucionar. ¿Cómo? A punta de gestión. Es lo mismo que estamos intentando hacer con el Olivares, es lo mismo que estamos haciendo en el Porvenir y es lo mismo que estamos haciendo en varios sectores de la ciudad de Itagüí, pero ¿qué demandan? Gestión. Y hay que revisar a la familia y hay que saber, porque también hay algunas personas pues que, eh, eh, ¿cómo se dice en Antioquia? Que son muy avispados. Y entonces, ese avispamiento, hay veces pareciera que creyeran que pueden tener 2 o 3 subsidios del Estado, entonces a nosotros ¿qué nos corresponde? Pues revisarlos bien, estar seguros que les podemos dar el apoyo y estar seguros de que lo vamos a ubicar en un buen sector. Digamos que eso Santiago es, la administración municipal puede que se haya equivocado, porque tampoco pues ni que fuéramos Dios. Acuérdese que solamente ¿cómo es? Dios y los Los brutos no idiotas cambian de y Dios opinión. no cambian de opinión. Es, exactamente. Secretario, una última cosa. ¿Ustedes no creen que uno entiende que el papel de la Secretaría Jurídica es defender, pues claramente, el municipio de Itagüí, pero no hace falta un poco también de humildad
jurídica, tal vez reconocer en algunos momentos que se equivocaron. Caso puntual, por ejemplo, hoy me llegó una sentencia de segunda instancia de una demanda que hice contra la alcaldía por la ley Chao Marcas de Gobierno, que no la cumplieron y pues era obvio que no la cumplieron, pero ustedes siguieron insistiendo en eso y que no, que sí la Más o cumplimos, menos. la publicamos. No, ustedes no publicaron eso, Venga, que fue venga, Santiago. básicamente lo que les ordenó. Pero decir, bueno, o sea, reconocemos esto, en esto creemos que No, no incumplimos, pero en esto tal vez incumplimos, entonces vamos a subsanar esto. Es como es llevar posible. hasta el último momento, tener la razón ustedes. Pues lo que pasa es que ve, ahí entraste ya en un mundo que es un poco complejo, el mundo de la defensa jurídica del municipio. Nosotros tenemos unas disposiciones nacionales que nos demanda la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que nos tira unos lineamientos sobre cómo nos debemos de defender. Y fuera de eso tenemos un comité de conciliación y tenemos una política de prevención del daño antijurídico. Bueno, tenemos un montón de cosas que no es tan sencillo como vos lo decís. Vos lo ves así porque, bueno, vos estás en el extremo demandante y vos decís, hombre, pero si ya se equivocaron, ¿por qué no lo reconocen? Yo no quiero entrar en problemas aquí con un ejemplo que voy a poner, pero eso es como uno ponerse a pelear con la señora. Pues, si puede que la señora tenga la culpa, pero uno termina reconociéndola. Pues eso, ella nunca le va a reconocer. Más o Machista menos pasa. opresor. No, pues con mi adorable esposa. Ahí me pasa con mi adorable esposa. Que, vea, yo llevo 25 años de casado y eso es directamente proporcional a la capacidad de obediencia. Pero bueno, cerremos. Y entonces, Eh, hay momentos en que no podemos, porque es que hay muchas implicaciones que van alrededor. Acuérdate que no estamos decidiendo una sola cosa. En la administración pública no resuelve un solo caso, sino que ese solo caso puede tener una implicación en una serie de casos alrededor. Entonces uno no puede ser tan olímpico, aunque lo podría hacer en algunos casos, pero muy estudiados, tan olímpico de decir, no, venga, yo me entrego, pero ya sabes si esa entregada tuya, ¿qué te va a generar de ahí para allá? Vale, entonces tenemos que ser responsables, a voy a nosotros hacer nos las cosas demanda. bien desde el principio y evitarse ese Vale, tipo vale, también que, de... que, que es posible que nos hayamos Porque sí equivocado. preocupa porque detrimento patrimonial también, imprimieron muchas cosas y lo mismo pasó hace un Mm, tiempo con las placas, cuántas de esas placas de donde están los nombres de políticos se instalaron, cuánto costaron esas placas. Entonces uno dice a veces como hombres, hacen lo que les da la gana hasta que alguien alza la no, mano. Y no, no esa es la solamente pues democracia. por mis casos, pues no quiero ser aquí egotista en el sentido de exponerme a mí. Eh, Caso de la autopista y No, demás pues casos que me imagino que infinidad de tutelas, demandas les llegan a ustedes pero y sabes que quizás ni en muchas tantas. tenga razón la ciudadanía y ustedes obviamente se No, tienen que defender, pero también ese tipo de, y ahí la pregunta puntual, ese tipo de cosas a ustedes les lleva a establecer como medidas correctivas y decir, güey, no fallemos tanto en esto, empecemos a cumplir más este tipo de cosas. esa es la política de prevención del daño antijurídico. Cuando nosotros nos damos cuenta que pueden pasar, es que indudablemente infalibles no somos, Santiago, o sea, y menos cuando es diseminada la gestión, o sea, tener varios funcionarios haciendo la gestión, en alguna parte puede cometer un error. Y esa es la valía de la democracia y de la justicia en Colombia. El acceso a la justicia en Colombia es libre. Tú lo has vivido. Tú puedes acudir a la justicia y la justicia nos examina. Y un tercero que no tiene nada que ver ni con vos ni con nosotros, pues dictamina si alguien se equivocó o no se equivocó. En eso no tenemos ningún problema. Y créame una cosa, Santiago, para este secretario jurídico y para mi equipo de abogados, que son muy buenos, tengo el mejor equipo de abogados de la administración municipal, lo tengo yo, tengo el mejor equipo de trabajo en la Secretaría Jurídica. Hermano, rétenos, pues para somos abogados, o sea, si cometimos el error, venga, muéstremelo, muéstremelo. Y eso, entendeme en el mejor sentido, eso se vuelve como un partido. Ajá. Venga, aquí estamos los dos, venga a ver entonces quién vence a quién, porque eso finalmente es un pugilato. En términos jurídicos uno habla de pugilato porque entonces vamos a, venga, enfrentémonos y a ver quién tiene la razón y, y el que va a dictaminar va a ser un tercero. Entonces, ese es la razón de ser de nosotros los abogados cuando estamos empoderados de defender a alguien. Acuérdense que abogado es defender al otro, abogar por el otro. Nosotros defendemos a la administración municipal en representación de todos los itagüiseños. Y si nos Ok. equivocamos, pues corregimos, pues corregimos. Listo. Yo a usted lo he visto muy activo en redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué Porque, últimamente? ¿sabe por qué, Santiago? Sí, Porque es sentido.
que hay mucha gente hablando mal de nosotros y hay que salir a contarle a la gente, venga, es que eso no es así. Hay mucha gente que cree que el alcalde, en algún momento dijeron que es que el alcalde manejaba el presupuesto de la alcaldía de Itagüí como si eso fuera una finca de él. Hombre, venga, la ley 152 nos puso a hacer un plan de desarrollo, el plan de desarrollo fue conversado con la gente votó por un programa de gobierno que después se volvió el plan de desarrollo, eso se vuelve los presupuestos anuales. O sea, no crean que es que nosotros podemos ir a coger eso como si fuera una caja menor o un bolso lleno de plata y nosotros vamos y hacemos cosas. No, venga, todo eso tiene una planeación estratégica. Todo eso deviene de una línea de inversión que viene incluso desde el gobierno nacional, desde el Plan Nacional de Desarrollo. Y de ahí nos tenemos que pegar porque ninguna de las líneas de inversión de nosotros puede estar por fuera del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que estaba intentando hacer? Uno, me encanta ser profesor, es una de las, yo soy un apasionado del derecho, soy un apasionado de la academia, me encanta, creo que es evidente que me encanta hablar. Y sí, porque me extiendo hay veces, pero es porque me gusta explicar. Me gusta esforzarme porque me entiendan y porque entiendan cómo trabajamos nosotros y por qué trabajamos nosotros de esa manera. O sea, cuando el puente de la 31 me atormentó todo lo que vos quieras, porque cuando decían es que se robaron la plata, pero ¿cuál se la robó? No la ves ahí, pues, hombre, pero yo que me robé, hombre. Hombre, que Pero es es que los también cogieron a dedo. el miedo de la alcaldía, no lo entiendo, de salir al frente al problema y decir, no, nos robamos la plata por esto. Y no estoy diciendo que no la robaron, no estoy diciendo que la robaron, pero es como el miedo también a encarar. Prudencia, prudencia, porque cuando hay un proceso de incumplimiento cursando, lo peor que puede hacer uno es salir a defender X o Y posición, porque estoy precisamente en un debate. Pero ya que el debate terminó, este es el ejercicio. Por eso estoy activo en redes sociales, porque yo venga, no, a la gente hay que contarle, pues. Y el que quiere ir a la Secretaría Jurídica, bienvenido. Yo saco el espaciecito. Yo tengo un muy mal vicio, Santiago, tengo un muy mal vicio y es que madrugo mucho, yo llego muy temprano a la oficina. Si alguno tiene alguna dificultad y tiene tiempo de 5 a 6 de la mañana, con todo gusto lo atiendo. Y le explico en esa horita la dificultad que él tenga. Y si con mi explicación sigue diciendo que es que lo hicimos mal hecho, bueno, pero tenga usted presente que nosotros no tenemos los mejores indicadores nacionales por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, no faltará el que diga que es que somos amigos pues, de Planeación Nacional. No tenemos la mejor calificación del país, triple A. Somos triple A en manejo financiero del país por obra y gracia del Espíritu Santo, porque tenemos un manejo responsable de la administración municipal, porque no la manejamos como una tienda. Entonces, hemos logrado cumplir los indicadores del plan de desarrollo, pero tampoco porque es que no sabemos para dónde vamos, no es que nosotros estamos haciendo las cosas como tienen que hacer. Índice de desempeño fiscal, el FURAC, estamos muy bien calificados. El FURAC es una herramienta de planeación nacional Pero que mide la eficiencia de nosotros. sobre ese tema de las finanzas del municipio, sería interesante otro envío y con una Cuando quiera. contraparte, porque hay quienes dicen que hay acá un déficit, que ustedes cogen la alcaldía como caja menor, que están raspando la olla. Bueno, en fin, hay una serie pues como de posturas al Pero respecto. entonces Pero no, me deja invitar en ese en vivo a la Fitch, que la Fitch es una compañía internacional, que es la que hace el proceso de evaluación nuestro, o si quiere le comparto la evaluación cuando la de este año, cuando nos llegue, y se va a se dar cuenta que contrasta eso con quien debata esto con usted. Ya, una pregunta final. sí, Todos quienes trabajan en la administración, yo creo que en algún momento, bueno, algunos, sobre todo en las secretarías, sueñan con también administrar el municipio. ¿Usted le pasa por la no, cabeza no, ser, no, no, no ser pues imagínese, candidato? No le voy a preguntar que si va a ser candidato ni nada de eso, no, porque no, el contexto no, no, político es otro, pero no sueña con eso. no, señor, vea hombre, yo sueño con ser el secretario jurídico, a mí me encanta lo que hago. Y la verdad, ¿sabe con qué sueño? Con poderme jubilar algún día y dedicarme a la academia. Me encanta la academia. Yo antes de llegar a ser secretario jurídico era docente en la Universidad de Antioquia, en especialización de Derecho Administrativo. Y me divertía tanto, porque me gusta mucho. Me gusta entender por qué de las cosas. Y me encanta que la gente me entienda, que las personas que están conmigo entiendan por qué pasan las cosas. Que es que eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay veces, antes yo hago un comentario de los políticos, hay veces los políticos le dan a entender a la comunidad que es que esto es muy fácil. No, no, esto no es tan fácil. Ven, ven y nos sentamos. Cuando quiera lo invito a mi oficina a Santiago y le muestro un día de un proceso de selección contractual para que usted se dé cuenta que eso no es tan sencillo como dicen los medios de comunicación hay veces. Ah, es que lo escogieron a dedo. No, venga, siéntese para que vea cómo fue la escogida de dedo, a ver si fue tan fácil. Venga, pues. Es que una cosa es ver los toros desde la barrera
y otra cosa es metido en la arena toreando el problema. Y con todo lo que lleva a su alrededor. Nosotros tenemos fiscalía, procuraduría, contraloría, personería, veedores, medios de comunicación, tenemos a todo mundo viendo lo que estamos haciendo. Pues lo que somos es unos magos entonces, porque entonces, ¿cómo hacemos? Si logramos el objetivo de la contratación, logramos el objetivo de las metas municipales y logramos que todo salga bien, lógicamente habrá una que otra dificultad porque infalibles no somos. Entonces usted quiere ser profe, quiere Profe, jubilarse profe. y ser profesor. Bueno, no, muchas gracias, secretario. Por acá el profesor Sergio Estrada también le propone un debate ya, un tú a tú, un mano a mano entre los Con dos. todo cariño, pero con un anticipo de abogados. Yo no conozco al profesor, pero me encantaría conocerlo. Incluso ojalá estuviéramos en el mismo set, porque le quiero dar la mano. Excelente colega, excelente persona en el en vivo que tuvo contigo, que tuve oportunidad de verlo, pero maravilloso. Un debate constructivo. Venga, conversemos, porque también te tengo que decir una cosa, para que la tengas presente tú y toda la ciudadanía. Nosotros como Secretaría Jurídica en nadie reconocemos enemigos. Simplemente reconocemos una persona que piensa diferente y que tenemos que empezar a convencer. O él me convence o yo lo convenzo. Pero no somos enemigos. O sea, no sé Ok. de cuándo algunos dicen, no, es que somos enemigos de la administración, pero y como si ni ya me conoces, no me como que enemigo. Pues, no te has tomado un tinto conmigo y ya decís que soy enemigo mío. Aunque hay quienes dicen que quienes critican o criticamos la administración somos enemigos de la ciudad, no queremos a Itagüí. Mm, En fin. esos serán Eh, comentarios. ¿Ve? Secretario, no, yo creo que se podría hacer el espacio ya entre ustedes dos, incluso acá, cuando salga la segunda instancia, que no sé cuándo salga, Es- a ver mm, qué postura tiene cada uno respecto a ese fallo definitivo, esa sentencia. vale, estamos listos. Listo. Secretario, muchísimas gracias y ojalá pues en otro momento podamos seguir conversando. Santiago, a tu disposición, a disposición de toda la ciudadanía. Y hombre, pregúntenos más, pregúntenos más. No dejen tanto a la imaginación, pregúntenle más a la administración. No, tampoco se queden esperando a que nosotros hagamos. Es que también, es que son tantas cosas que hacer, Santiago, que hay veces a uno lo importante, ¿cómo es? Lo urgente le desplaza lo importante, porque hay tantas cosas que entender que de pronto no le pasa. Pero pregúntenos, estamos a disposición. Pregúntenos, incluso así, personalmente. Hagamos ejercicios de estos en vivo o entrevistas o como lo quieran hacer y nosotros les vamos contando cada uno de los aspectos que a ustedes les inquiete de lo que venimos haciendo en la administración municipal. Listo, secretario Oscar, muchas gracias y hasta luego. Feliz noche para todos.